Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Una feliz noche a todos nuestros hermanos y hermanas, nuestros estudiantes que están acompañándonos esta noche, a todas las personas que están en este momento uniéndose a nosotros en estos contados minutos. Esta noche, inshallah, vamos a hablar de un tema importantísimo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Muchos de nosotros seguramente hemos empezado a recitar el Sagrado Corán, y este es un aleya que está ubicada en Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah número 83. Y muy seguramente tantos hermanos y hermanas han empezado a recitar Surat al-Baqarah, que es la primera sura del Sagrado Corán, y han pasado por alto donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ¿Qué significa estas tres importantes y valiosas palabras? Allah subhanahu wa ta'ala está ordenándonos a nosotros, los musulmanes, siempre aprender a decir el bien, decir las palabras adecuadas, las palabras indicadas, las palabras dulces, saber cómo dialogar y tratar con la gente. Son temas que queremos tratar durante este mes de Ramadán, inshallah, un poco diferentes a los temas usuales que normalmente se tratan en estas ocasiones. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Allah subhanahu wa ta'ala ordena a todos los musulmanes y les enseña el Sagrado Corán hasta cómo aprender a tratar y a hablar y a dialogar con las demás personas. Todo tipo de personas que vamos a hablar a continuación. Esta es una base en el Sagrado Corán para los musulmanes que nunca debemos olvidar, nunca debemos ignorar. En otro aleya, Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Isra, el aleya 53, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah subhanahu wa ta'ala le dice a todos los creyentes, o le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: dile a mis siervos siempre tratar de pronunciar y decir las buenas palabras. Es importante para todo musulmán estar pendiente de su diálogo, de todo lo que dirija a los demás, porque según relato profético, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: todo lo que nosotros pronunciamos, seremos responsables y tenemos que responder por cada palabra, cada letra que nosotros pronunciamos. Y en otra aleya de Surat al-Hajj, la peregrinación número 24, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. Y ese es un mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala para sus profetas, para todos los creyentes en el Sagrado Corán, cómo deben tratar y cómo deben dirigirse a los demás personas. Allah subhanahu wa ta'ala en muchos capítulos del Sagrado Corán nos habla de cómo debemos dialogar y cómo debemos tratar a las demás personas. Es importante como musulmanes para mostrar nuestra educación, nuestros modales. Esto se demuestra solamente con el trato y con el diálogo y con las palabras. Primero, cómo debemos dialogar con las personas no musulmanas. Por ejemplo, los cristianos, los católicos, los protestantes, los judíos. Allah subhanahu wa ta'ala no ha olvidado absolutamente de ningún detalle. Nos dice en el Sagrado Corán: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena en Surat al-Ankabut y la telearaña. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena cómo tratar de hablar con los incrédulos, con las personas no musulmanas. ¿Por qué? Porque cada cual tiene un mecanismo diferente dependiendo de cómo debemos manejarlo y tratarlo y hacerle entender la palabra de Allah y predicar el Islam. No todo el mundo podemos manejarlos cómo nos manejamos entre musulmanes. Al contrario, el Corán tiene tantas aleyas, tiene tantos mecanismos, tiene tantas fórmulas, tiene tantos sistemas para enseñar al ser humano y a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cómo decirle en repentinas ocasiones en el Sagrado Corán y
cómo tratar a las demás personas. Y siempre seguimos repitiendo, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ¿Qué quiere decir eso? قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا es que cuando una persona quiere aprender del Islam, tienes que saber cómo dialogar con él. Cuando una persona viene a pedirte una ayuda económica, tienes que saber cómo responderle y dialogar con él. Cuando una persona viene a pedirte un consejo, tienes que saber cómo responderle y dialogar con él. No todo el mundo se puede manejar, depende del diálogo que tú acostumbras usualmente a manejar con las personas allegadas a ti. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, también nos ordena y nos enseña cómo debemos tratar a la esposa, cómo tenemos que hablar con la esposa, cómo tenemos que hablar a nuestros hijos. No son personas lejanas, no son personas que están, no, las esposas no son personas que nosotros tenemos en nuestros hogares para poder implementarles leyes personales de acuerdo a nuestra crianza, a nuestra formación. No, las mujeres se merecen todo respeto. El profeta Muhammad se ha encargado a la mujer en su última intervención en Arafat, cuando tuvo su peregrinación, dijo 3 veces seguidas, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Le encomiendo las mujeres y lo repitió 3 veces. Igual con los hijos, saber cómo manejarlos, cómo tratarlos. Hoy en día los hijos necesitan y requieren una atención y un manejo diferente a la atención y al manejo que nosotros recibimos los adultos de nuestros padres y de nuestros abuelos y ancestros. Cada cual tiene un método diferente, y Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, cuando nosotros leemos y recitamos el Sagrado Corán y entendemos lo que estamos leyendo, sabremos cómo tenemos que dirigirnos a todos estos personajes importantes que nos rodean totalmente. Igual Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán se refiere a cómo debemos tratar también a los empleados que están bajo el mando de nosotros, a las personas que nos sirven, hasta las mismas sirvientes o los sirvientes del hogar, saber cómo tratarlos y demostrarle que el Islam es un mensaje real, es un mensaje justo, es un mensaje que no tiene ninguna diferencia entre ningún tipo o índole de personas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que aprender. Cuando leemos el Sagrado Corán, tenemos que entender su significado. También uno de los puntos más importantes es cómo tratar a los padres, y este es el punto que más me interesa a mí recalcar. Allah subhanahu wa ta'ala dice وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dice وَلَا تَنْهَرْهُمَا. No quiere decir que no le grites, porque no le puedes gritar. Allah subhanahu wa ta'ala dice no le alces la voz, ni siquiera le alces la voz. Cuando tu padre o tu madre están hablando o te están hablando, se están dirigiendo a ti, ni siquiera se te ocurra alzar la voz. No gritarle, ni empujarle, ni insultarle, ni gritarle, ni echarlas, ni golpearlas, de ninguna manera. Eso se llama deshonrar a los padres. Lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, significa que ni siquiera le alces la voz sobre la voz de tus padres. Eso está en Surat al-Isra, que muchos de nosotros leemos tanto allá cada rato estas palabras, pero a veces no entendemos lo que dice. Y ustedes todos saben, y yo siempre seguiré repitiendo estas palabras, Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta sallallahu dice, el Jannah, el paraíso, está debajo de los pies de la madre y también de los padres. Es importante también que sepamos cómo responder y hablar y dialogar y dirigirnos a una persona que viene a pedirnos, una persona que viene a pedir. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Duha, número 10, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Si una persona viene donde ti, una persona necesitada, que está necesitando dinero, necesitando cualquier tipo de elemento, sea económico, sea lo que sea, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, le alces la voz, le grites o la echas o la corres de un modo inadecuado. Esto no es correcto. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en el Sagrado Corán, hasta con las personas necesitadas, hasta las personas pobres, que no tienen la culpa de ser pobres, cuando vienen a pedirte, a solicitarte, a tender la mano hacia ti, a decirte, dame,
no los trates mal y debes saber cómo corresponder y saber cómo dialogar con ellos, porque es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala cuando te dice وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Fala quiere decir definitivamente no lo puedes hacer, estrictamente prohibido que les grites. Es importante que nosotros sepamos los significados del Corán permanentemente. También tenemos otro detalle de cómo debemos responder y hablar con las demás personas, cómo tenemos que hablar y dialogar y dirigirnos a otras personas. Es cuando una persona ignorante, una persona que no tiene educación religiosa o cualquier otra, se dirige a ti inadecuadamente o te falta el respeto, por ejemplo, trate de que usted con su modo musulmán sano, con su sabiduría, con todas las enseñanzas que el Corán te ha enseñado, las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo lo que nos ha enseñado, debes saber cómo dialogar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Furqan, en el ayah 63, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala te dice, si una persona ignorante, una persona que no tiene ningún tipo de educación y preparación religiosa o cualquier otra académica, y se dirige a ti y te falta respeto y no sabe hablarte, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cuando una persona ignorante viene y te dice algo inadecuado, no le respondas de la misma manera. Al contrario, esto haría que haya mucho más conflictos y así una imagen inadecuada del Islam. Todo Allah subhanahu wa ta'ala nos los ha enseñado. Todo lo que necesitamos para vivir felices, para poder transmitir este mensaje, que los profetas se encargaron de transmitirlo, todo Allah subhanahu wa ta'ala nos los puso frente a nosotros en el Sagrado Corán. Solo tenemos que entender, leer y si no conocemos o no sabemos la traducción, acudir a las personas adecuadas o a los libros adecuados o a las páginas adecuadas para por lo menos saber cómo debemos tratar a las personas no musulmanas, cómo debemos tratar a los padres, a las esposas, a los hijos, cómo tenemos que tratar a las empleadas, a los empleados, las personas que nos colaboran permanentemente. El Baqara, la principal y la más larga del Sagrado Corán, tiene tantos, pero tantos secretos que muchos de nosotros realmente desconocemos. Y como acabo de decirlo, empezamos, seguramente el 99% de los musulmanes empezamos a recitar el Sagrado Corán y hemos pasado por esta aleya de 3 palabras, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Significa, trata de saber cómo tener paciencia, armarte de serenidad, de inteligencia y dirigirte a las demás personas, porque así estarías transmitiendo la imagen del Islam, estarías siendo y ocupando y imitando los papeles de los profetas y de los mensajeros. Profetas no habrá más en este mundo, excepto la llegada de Jesús, la paz de Allah sea con él, pero por el momento no hay profetas ni habrá en esta tierra. Por lo tanto, nosotros los creyentes, los musulmanes, los buenos practicantes, tenemos que cargar esta gran responsabilidad y transmitirla a los demás musulmanes y no musulmanes. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala en este mes de Ramadán que los bendiga a todos ustedes, a sus hogares, a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte nuestro ayuno en estos días sagrados, en este mes bendito, y sobre todo que nos alivie y nos aleje esta pandemia que está agobiando al mundo entero, a este gran país en donde vivimos, en Panamá, en la ciudad de Colón, a todos nuestros hermanos panameños, colonenses, a nuestra comunidad árabe, musulmana. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala bendición para todos ellos y para todos los que nos escuchan y los que nos ven en este momento. Inshallah, para nuestros queridos estudiantes que nos están siguiendo en este momento por la aplicación y las otras hermanas y hermanos que nos ven por Facebook, inshallah, todas las noches a las 8 de la noche, inshallah, vamos a tener un pequeño mensaje de 10, 12, 13 minutos, similar a la de esta noche. Toda la noche un tema diferente. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga y la paz y las bendiciones esté con todos ustedes y un ayuno aceptado inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.